¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de la serie La Constitución nos une, un esfuerzo del Canal del Congreso y la Cámara de Diputados para contribuir al fortalecimiento de la cultura constitucional en nuestro país. En esta ocasión, dedicaremos el programa a analizar el tema derechos civiles y políticos. Para ello, nos acompañan dos conocedoras del tema. La maestra Alejandra Chávez Camarena. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, estimado doctor, un gusto estar aquí. Ella es magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. También nos acompaña la doctora Leticia Bonifaz Alfonso. Leticia, bienvenida. Gracias, David, por la invitación. Ella es directora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes de iniciar a hablar del tema derechos civiles y políticos, los invitamos a ver un reportaje que hemos preparado para ustedes. Los derechos civiles y políticos se definen como aquellos que protegen las libertades de todos los individuos frente a la fuerza del Estado y garantizan que los ciudadanos puedan participar en la vida de un país en condiciones de igualdad, libertad y sin discriminación. Los derechos civiles y políticos son parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece la Organización de las Naciones Unidas. Estos son inalienables y pertenecen a todos los seres humanos desde su nacimiento. México se adhirió al Pacto de los Derechos Civiles y Políticos el 22 de junio de 1981. Entre las garantías que goza todo ser humano en México se encuentran el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, la prohibición de la esclavitud, el derecho a la seguridad de la persona, a la protección contra el arresto y la detención arbitraria en cualquier circunstancia, así como el derecho a la equidad procesal ante la legislación y al debido proceso. Además, también están el derecho a la libertad de expresión, a la libertad religiosa y de culto, libertad de conciencia y el derecho a elegir y a ser elegido por sufragio universal. La firma del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos por parte de nuestro país ha exigido que nuestra legislación se reforme para defender estas prerrogativas. Algunos ejemplos son la eliminación del arraigo como figura de detención, la eliminación del fuero militar en casos violatorios de los derechos humanos y las candidaturas independientes, entre otras modificaciones al texto constitucional que buscan ampliar y proteger los derechos de los ciudadanos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. En esta ocasión nos encontramos en el Archivo General de la Nación, en su sede localizada en la Ciudad de México. Pero vamos a hablar de derechos civiles y políticos. Alejandra, Leticia, yo creo que es un tema sumamente relevante para el conocimiento de nuestro auditorio. Y yo haría la primera pregunta, Leti. ¿Qué es lo que debemos entender por derechos civiles y políticos en el contexto constitucional actual? Yo creo que es muy importante pensar, incluso desde Roma, en los orígenes, en donde no todos eran ciudadanos, en donde habían como derechos de todos los días, pero no cómo participo, cómo represento, cómo soy alguien en el espacio público. Y de ahí que sea tan relevante pensar más bien en 1789, en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, y que era hombre y ciudadano, no mujer, y que de esta manera fue la Constitución mexicana absorbiendo desde los sentimientos de la Nación de Morelos, ya están ahí delineados algunos de los derechos civiles y políticos y que se quedaron en las primeras constituciones de México. Cuando nosotros hablamos de derechos civiles y políticos en este contexto actual, pensando que ha habido una evolución previa, ¿qué es lo que podríamos decir, Alejandra? Pues me parece justo que ha habido una gran evolución en la materia, en el contexto de la protección de este tipo de derechos fundamentales político-electorales civiles. Y si bien ha evolucionado y sobre todo considerando lo que manifestaba la doctora Bonifaz, me parece que ha habido también un enfoque importante y relevante relacionado con la protección de los derechos político-electorales propiamente de las mujeres. Me parece que hemos evolucionado a partir de la Constitución de 1917, en donde si bien no se hace una distinción de que las ciudadanas, o más bien no se negaba el derecho de voto de las mujeres a elegir a las representantes y los representantes, sí había una indebida interpretación del texto constitucional. Me parece que en esta época hemos avanzado en el tema a nivel constitucional, sobre todo en la protección de los derechos de las mujeres a representarnos
en cargos públicos, sobre todo en el Congreso de la Unión, pero aún nos hace falta avanzar. Ya hemos avanzado bastante desde 2002, por ejemplo, en la integración de la conformación del Congreso de la Unión, en donde me parece que solo el 12-16% había de mujeres en el Congreso, y con la última reforma constitucional en materia político-electoral logramos en 2015 ya tener aproximadamente un 41% de mujeres, pero únicamente en cargos de diputadas al Congreso de la Unión. Claro, y aquí hablaríamos estrictamente del ámbito político-electoral. Sin embargo, para nuestro auditorio, Leti, ¿cuál sería la conformación o la integración de esta categoría de derechos civiles y políticos? ¿Cuáles serían los más importantes para ti en tu experiencia? Yo creo que hay que pensarse como ciudadano, te decía, porque si pensamos en la evolución del constitucionalismo, cuando nace el derecho constitucional, pues ya existía el derecho civil regulando, te digo, las cuestiones fundamentales. Y tenemos que pensar pues en el derecho a petición, tenemos que pensar en todas las posibilidades que tienes de cómo participar, no solo a través de la representación, sino con un derecho, como ahorita estoy diciendo, de petición, en donde si tú solicitas algo, te deben dar una respuesta, y que ahorita ha sido complementado con el derecho a la información, todo el tema de transparencia pública, incluso todo el nuevo sistema anticorrupción, todo tiene que ver con derechos que tienes mucho más allá de votar y ser votados. Claro, porque la ciudadanía en ocasiones se queda con esta visión de lo político. No, derecho a la manifestación de las ideas, derecho de libertad de culto, hay una serie de derechos que están interrelacionados y que son fundamentales en el día a día. Claro, algunos de ellos incluso no han sido ni siquiera tocados después de la vamos a llamar, delimitación que se hizo en la Constitución de 1857, el derecho de petición, por ejemplo, los derechos de reunión, o bien mencionabas, el de manifestación, que es una vertiente de la libertad de expresión al final del día. En torno a estos derechos y viendo esta evolución que mencionabas, ¿qué es lo característico, qué es lo relevante de los derechos civiles en esta evolución en el caso mexicano? Si me permites complementar, efectivamente tenemos por un lado los derechos civiles, si los queremos ver así, que es justo la protección de las libertades individuales de la ciudadanía. Y justo como lo comentaba la doctora, engloba un conjunto de derechos que no están peleados con los derechos político-electorales, al contrario, me parece que son un complemento, porque los derechos político-electorales no solo se circunscriben al el votar, ser votado, libertad de reunión, libertad de asociación, sino que también van evolucionando de la mano del lado de la libertad de expresión, por ejemplo, de igual a recibir y dar información, al derecho de petición. Es decir, este conjunto de derechos van encaminados a proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía y sobre todo a proteger a nuestra democracia. Entonces me parece que esta evolución que hemos tenido hablando de las libertades fundamentales o los derechos político-electorales también en nuestro Estado mexicano, hemos logrado tener una mejor democracia en los últimos años, y me parece que lo hemos visto desde la evolución hablaba también de las reformas, pero me regresaría a la reforma de Derechos Humanos 2011, que va de la mano con la reforma político-electoral 2014 e incluso con la reforma que tuvimos en 2016 aquí en la Ciudad de México. ¿Y qué se busca? Pues se busca o que se conjunta la protección de los derechos de la ciudadanía. Ya no me quedaría como en el ámbito de la protección de los derechos de los ciudadanos, sino de la ciudadanía, para utilizar también un lenguaje incluyente, y que es el enfoque que estaba platicando, la protección de los derechos político-electorales, los derechos civiles y los derechos fundamentales también de las mujeres. Podría advertir que efectivamente hoy día hay muchas más libertades. Se está generando un clima también de construir una cultura de los derechos humanos mucho más amplia de la que existía quizá en la década anterior. Yo pondría un caso que me parece ejemplificativo. El tema de los derechos políticos en la década de los 70 o de los 80 no se veía como un tema de derechos humanos. Había hasta un eslogan: los derechos políticos también son derechos humanos. Hoy día, en un cargo como la Dirección de Derechos Humanos, yo creo que esta visión se ha ampliado de manera evidente también con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero sobre eso hablaremos después de esta pausa. El artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas
señala que los estados integrantes se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos. El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas menciona que el derecho a la vida es inherente a la persona humana y, por lo tanto, nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Bueno, y en esta evolución, me parece que hemos hecho ese recorrido que muestra cómo los derechos humanos hoy día se conforman de una manera más amplia. Y cuando hablamos de los titulares de estos derechos de naturaleza civil, de naturaleza política y en general de los derechos humanos, ¿de qué estamos hablando en nuestro país? Pues yo creo que también tenemos que regresar a los orígenes donde quién era considerado ciudadano y cómo los requisitos para la ciudadanía, aunque estuvieron fijados de manera amplia en México, sí ha habido personas que han estado excluidas. Excluidas un poco, no porque el derecho lo diga así, pero hay pueblos y comunidades indígenas que no tenían la participación que hoy tienen, pero fue necesario un levantamiento como el del ZLN para decir si hay derechos, incluso derechos que ya estaban consagrados en el Convenio 169 de la OIT. Tenemos ahorita personas con discapacidad a las que se les niega la credencial de elector por alguien que en el módulo considera que no puede comprender la posibilidad del voto. Tenemos personas mayores que ven restringidos sus derechos. Y es muy importante que veamos el tema de nuevo de las mujeres, de cómo se le da la titularidad desde siempre, pero hay comunidades indígenas de Oaxaca o Chiapas y mujeres indígenas que apenas están intentando ejercer sus derechos en este 2017. Claro, cuando hablamos de la titularidad, entonces, a pesar de que digamos son los ciudadanos, hay que matizar que esta ciudadanía es sumamente compleja en nuestro país, además de esas diferencias étnicas, de esas diferencias incluso que podemos llevar hasta el ámbito lingüístico, se da también una desigualdad y en ocasiones una discriminación que hace que esos derechos no se puedan ejercer de manera adecuada. En los tribunales, Alejandra, tú eres magistrada de un tribunal electoral, en los tribunales, ¿cómo las sentencias ayudan a conformar o a delimitar estos derechos de naturaleza civil y política? Gracias, David. Efectivamente, de entrada, los derechos son de todas y todos. Los derechos fundamentales son única y exclusivamente los que reconoce, en este caso, el Estado mexicano. Los tribunales, las instancias, cualquier instancia u órgano jurisdiccional, estamos para proteger, en este caso, dependiendo de la materia, en este caso, los derechos político-electorales de la ciudadanía. ¿Y cómo los protegemos? Pues evidentemente a través de un sistema de medios de impugnación. Es decir, hay juicios para la ciudadanía, para la protección directa de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Y sobre todo este tema me parece fundamental que si bien los derechos son de todos y de todas, a lo largo de nuestra evolución e involución en México, hemos visto grupos en situación de vulnerabilidad y efectivamente un grupo son las mujeres, otro grupo lo son los indígenas o las propias comunidades y pueblos indígenas, personas con diversas discapacidades. ¿Qué hacemos dentro del tribunal? Pues proteger en la medida de lo posible de la norma los derechos políticos de la ciudadanía, quien acude, ya sean ciudadanas, ciudadanos. Tenemos temas muy interesantes aquí en la Ciudad de México, precisamente de comunidades y pueblos originarios, en donde todavía, incluso en el Pleno del Tribunal Electoral, tenemos ahí una discusión de si los hay o no los hay, que me parece que ya no tendría que ser una discusión porque la Constitución actual, la Constitución de la Ciudad de México, ya los reconoce como tales, incluso hace una distinción de 3 grupos de este tema. Entonces, ¿para qué estamos? Pues para protegerlos. ¿Cómo? Aplicando las leyes electorales, evidentemente la Constitución Federal, la LEGIPE, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, Ley de Procesos Electorales, la Ley Procesal Electoral Local y ¿qué más? Pues los tratados internacionales. Es decir, el Estado mexicano es parte de ellos y ¿qué tenemos que hacer como jueces? Pues garantizar esa protección a través de una progresividad en la aplicación y protección de los derechos. Eso es lo que hacemos y es nuestra obligación además hacerlo dentro del Tribunal Electoral. Claro, y no solamente
fue a través de las sentencias. Quizá me quedé corto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también tiene algunos programas. En el ámbito de los derechos humanos, en la conformación, en la delimitación que todos los días se tiene que ir haciendo a petición de los ciudadanos, con acciones que promueven los ciudadanos, ¿qué podríamos caracterizar en el ámbito judicial mexicano? Yo creo que, David, es muy importante, David, que sepamos que un derecho que no se conoce difícilmente se ejerce. Entonces, la difusión de cuáles son los derechos y las vías para el ejercicio del derecho son clave, porque ahí está el tema del acceso a la justicia. ¿Cómo sabe una gente? A veces no sabe ni que tiene el derecho, y menos cuál es la vía para el ejercicio. Entonces, el canal judicial y toda la Suprema Corte y el esfuerzo que hace la dirección es en mucho la difusión de los derechos, el conocimiento de los tratados internacionales también, porque muchas veces en México pasaba que los teníamos allí como referente, pero no para un práctico ejercicio diario de aplicación. Y también tenemos el tema que muchas veces, ahorita hemos estado hablando de algunos artículos, pero tú sabes que el 14 y el 16 han sido como la batallita del debido proceso, de la garantía de audiencia, pero que toda la gente sepa que el acceso a la justicia te abre una posibilidad infinita de protección a nivel individual, a nivel colectivo, ahorita con un juicio de amparo mucho más amplio en cuanto al interés legítimo, que para ciertos temas existen intereses difusos, en fin, pero el tema es de qué manera se conocen los derechos y se explica su contenido, porque de otra manera es muy difícil que se llegue al ejercicio pleno. Si me permites, David, me parece muy importante lo que comenta la doctora, porque precisamente en el Estado mexicano hemos logrado tener ya diversas instituciones jurisdiccionales administrativas para proteger cualquier derecho fundamental. Sin embargo, sí creo también que lo más importante o lo que hace falta es la difusión de esos derechos, porque el desconocimiento, uno creería que no es así, porque tenemos a lo mejor más acceso a esa información, pero es lo fundamental de poder ir a las comunidades a poder enseñarles cuáles son sus derechos y a cuáles instancias pueden acudir para poder protegerlos de manera directa. Entonces me parece elemental ese tema. Claro, y yo agregaría un elemento que en el ámbito judicial empieza también a sonar, el tema de los recursos innominados como una vía para aquellos supuestos que incluso hoy día no están protegidos ni en la Constitución ni en la legislación procesal. Pero continuaremos hablando de estos temas después de una pausa. El artículo 7º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas señala que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. El artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas indica que nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Hablamos de los derechos civiles, políticos, lo relacionábamos con la idea de democracia y por tanto con la idea de ciudadanía. Pero, Leti, cuando hablamos de estos derechos también debe hablarse en ese contexto democrático de deberes. Sí, claro, desde la Constitución hay un catálogo de prerrogativas, pero también hay deberes de los ciudadanos y yo creo que es muy importante que no nos olvidemos porque muchas veces pareciera que todo es una colisión de derechos y si yo tengo derecho al tránsito y otro tiene libertad de expresión y manifestación y entonces ¿quién prevalece sobre qué? Pero pensemos qué nos toca hacer también, David, y sobre todo en este momento que ha habido como un desencanto por la democracia. Yo creo que es muy preocupante que la gente diga, pues parece que eso no funciona porque se ve hasta cierto desorden. Yo creo que es muy importante que sepamos que la democracia es una forma de gobierno, la mejor que hasta ahora se tiene, que ni siquiera nos imaginamos en México lo que sería algo diferente a esto, porque hemos vivido prácticamente en paz ya muchísimos años, de 17 para acá, digamos, desde la Constitución. Y por eso yo invitaría a pensar en eso, ¿qué implica ser ciudadanos para ser
titulares de derechos, pero también que pensemos como ciudadanos cuál es nuestra obligación con México. Claro. Quizá la mayoría pensaría que en las situaciones que vive la mayor parte de la población, en muchos estados de inseguridad, de discriminación, que no se han alcanzado esos logros. Pero también, como bien lo dices, me parece es oportuno hablar de los deberes y sobre todo de los deberes, yo insistiría en este contexto democrático, es decir, del cumplimiento efectivo de los derechos, tanto por unos como por otros. ¿Qué nos podrías decir sobre este tema? Claro, como bien lo mencionaba, la Constitución establece nuestros deberes y nuestras obligaciones y por lo general la ciudadanía se detiene nada más en los derechos, sin darnos cuenta o sin formar parte propiamente de nuestro Estado para ver qué nos corresponde. Entonces me parece que eso es elemental. Por el otro lado, también me parece importante remarcar que como parte, y sobre todo los temas de servidoras o las personas servidoras públicas, tenemos la obligación, sobre todo, de propiamente aplicar la Constitución, los principios constitucionales relevantes para realmente vivir en un Estado democrático de derecho. Y me gustaría simplemente referirme al tema de las mujeres. Empecé comentando el tema de la última reforma constitucional, en donde ya hablamos de un tema de paridad, de un principio de derecho paritario, en donde debe de conformarse el Congreso de la Unión única y exclusivamente la Cámara de Diputados con el 50 y 50. Sin embargo, yo me pregunto y me sigo preguntando, ¿por qué, si el Congreso de la Unión está conformado también por el Senado, por qué no se aplicó esa política para integrar el 50-50 hombres y mujeres? Me parece que las y los legisladores, las personas servidoras de cualquier ámbito, tenemos que enfocarnos a aplicar realmente estos principios, pero en todos los contextos. Es decir, necesitamos que se aplique este sistema paritario para el Senado, para los congresos locales y también para la integración de los partidos políticos, que recientemente salió una sentencia de la Sala Superior en donde ya obliga a determinado partido político a integrar a sus órganos directivos de una manera paritaria, pero indudablemente eso tendría que aplicarse para todos los partidos políticos y de igual forma me parece que las instituciones también tendrían que integrarse de esta forma. Los tribunales electorales, por ejemplo, locales, el Tribunal Electoral Federal, los SOBLES, cualquier institución debería de aplicarse este sistema paritario. Aquí, por ejemplo, en el INE se ha aplicado estas políticas para la integración de los SOBLES, por lo general, bueno, son 7 integrantes, de los cuales han tratado de poner 4-3, en su mayoría 4 hombres, 3 mujeres, pero en los tribunales electorales me parece que únicamente la legislación electoral de la Ciudad de México establece que no puede haber más de 3 miembros de un mismo género. En este caso, bueno, ahorita estamos 2-2, esperemos que llegue una mujer también a este tribunal y que seamos 3-2. Pero estas políticas no las tienen el resto de legislaciones locales y me parece muy importante para realmente aplicar y hablar de democracia completa en nuestro país, que estas políticas ya las conocemos, ya las sabemos, ya hemos avanzado, pero que nos falta que realmente las apliquemos como personas servidores públicas y también como parte de la ciudadanía de la que formamos parte. Claro, y eso nos llevaría a lo que mencionaba Leti, es decir, tenemos que conocer los derechos, tenemos que entender el funcionamiento de las instituciones. Y efectivamente, en el ámbito de los derechos de naturaleza política, me parece que los tribunales han jugado un papel sumamente importante, revisando las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral, de los tribunales electorales locales. Nos damos cuenta que se ha ido delineando, delimitando todo este conjunto de derechos. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo. Yo les pediría a las invitadas de este programa un mensaje para nuestro auditorio que enfatice quizá esta visión de los derechos, esta visión de los deberes, la necesidad del conocimiento de la Constitución. Leti, por favor. Yo diría, México es un país que no ha podido terminar con sus desigualdades. México es un país en donde todavía discriminamos, que nadie se siente excluido, que nadie piense que porque soy mujer, que porque soy indígena, que porque tengo una discapacidad, que por mi edad, que no hay diferencias, todos somos iguales en dignidad humana. Los derechos fueron expresados para todos en la Constitución y de lo que se trata es que nadie se vea frenado en el ejercicio de un derecho por cualquier condición que tenga. Claro, y en caso de que existiera
cualquier obstáculo, están por supuesto las vías para hacer realidad lo que la Constitución, como bien has dicho, consagra para todos. Alejandra, un mensaje para nuestro auditorio. Claro que sí. ¿Qué diría? Que como ciudadanos, ciudadanas, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, tenemos que exigir nuestros derechos, tenemos que documentarnos más, allegarnos, exigir a las autoridades para conocer esos derechos. Como parte de la ciudadanía propiamente y como parte del servicio público del Estado mexicano, tenemos esa obligación de rendir cuentas, de proteger derechos, de abonar a nuestro sistema democrático. ¿Qué diría? Simplemente pues que cada día apostemos a ser mejores personas desde el ámbito o de la trinchera que nos corresponde estar para que logramos consolidar efectivamente esa democracia en nuestro país. Muchas gracias. No cabe ninguna duda de que es necesario conocer la Constitución. Y el tema de la difusión, y aquí yo me permito hacer alusión a esta difusión que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es relevante para lograr esa cultura de los derechos, una cultura de los derechos humanos, y en ese sentido la invitación a todo nuestro auditorio para visitar las páginas de muchas de las instancias de carácter jurisdiccional que hacen el énfasis en la construcción de esta cultura de los derechos humanos, en su vertiente de derechos civiles y políticos, pero en general derechos humanos todos. No me resta sino agradecer a nuestras invitadas su participación en este programa. Muchas gracias, Alejandra. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Leti, muchísimas gracias. Gracias, David. A ustedes, por supuesto, el favor de su atención. Y antes de despedirnos, la pregunta de siempre. ¿Qué tanto sabe de su Constitución? El reto de quienes participamos en este programa, su reto es que lo sepa todo. Hasta pronto.